Tu hijo está viendo dibujos en la tablet. Lo llamas una vez, 2 veces, 3 veces y cuando por fin levanta la cabeza parece que vuelve de otro mundo. Luego apagas la pantalla y llega la rabieta o le cuesta ponerse a jugar o no consigue concentrarse en nada más de 5 minutos. Y entonces aparece la duda. ¿Esto es normal? ¿Le estamos acostumbrando a demasiados estímulos? ¿Las pantallas están afectando a su atención o estamos exagerando? Hoy vamos a hablar de una de las grandes preocupaciones de las familias con niños pequeños, la relación entre pantallas, atención y concentración. Pero no lo vamos a hacer desde el miedo ni desde la culpa. Vamos a intentar entender qué está pasando desde la evidencia, qué vemos en casa y en el aula y qué podemos hacer de forma realista. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, periodista y madre, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Hoy me acompañan 2 invitadas que tienen 2 miradas muy complementarias. Están con nosotros Laura Cuesta Cano, profesora de la Universidad Camilo José Cela y divulgadora en bienestar digital. Laura lleva años ayudando a familias, educadores y jóvenes a entender mejor cómo usamos la tecnología, ¿verdad? Cómo nos afecta y cómo podemos construir una relación más saludable con las pantallas. Y también está Ruth Castillo Gualda, es doctora en psicología también aquí en la Universidad Camilo José Cela, especialista en educación emocional y desarrollo infantil juvenil, y su mirada nos va a ayudar a entender qué ocurre en el desarrollo de los niños pequeños, cómo se construyen la atención, la autorregulación y la concentración y qué papel tiene el adulto, tenemos en ese acompañamiento. Gracias a las 2, bienvenidas. Gracias a ti, Esther. ¿Cómo estáis? Desde la última temporada que nos vimos, ¿verdad? Ha pasado un tiempecito y aquí nos encontramos otra vez. Un placer encontraros. Voy a empezar con una pregunta muy básica, pero muy importante. Cuando una familia dice, me preocupa que mi hijo use pantallas, y en realidad puede estar hablando de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Puede estar hablando de que le preocupa el tiempo, el contenido de lo que hay dentro de esas pantallas, que el niño luego se enfade cuando le quitamos la pantalla, que no quiera jugar a otra cosa, que parezca menos paciente, menos creativo. Y voy contigo, Laura, desde tu experiencia, ¿cuáles son ahora mismo las preocupaciones más frecuentes de las familias con niños pequeños? Pues sí que es verdad que últimamente parece que tenemos más concienciación, se habla mucho, ¿no? de tecnología, de pantallas de menores, y la verdad es que los padres están preocupados por cómo puede afectar, ¿no? el uso de la tecnología, sobre todo a edades más tempranas. Y yo creo que lo que vemos es que se ha polarizado un poco la conversación. Tenemos a familias que han pasado al 0 pantallas, al nada pantallas, porque cualquier uso no, pues puede ser perjudicial, y luego tenemos las familias que todavía pues no son conscientes y utilizan la tecnología y las pantallas pues como ese chupete digital, ¿no? Tenemos a esos bebés empantallados que siguen utilizando pues los teléfonos, las tabletas, pues en el carrito o como les vemos muchas veces, bueno, pues a todas horas. Entonces sí que, bueno, pues hay padres y madres preocupados, muchos profesionales que estamos preocupados, pues por cómo puede afectar en el desarrollo cognitivo y madurativo de los menores. Entonces yo creo que, bueno, pues hay familias que están preocupadas por el tiempo de pantalla, pero sí que es verdad que, como vamos a hablar yo creo a lo largo de esta jornada, pues aparte del tiempo de pantalla, que es un indicador importante, sí que es verdad, es más importante, yo creo que también que sepamos que el contenido es importante y también, y mucho más, como hablaremos, la supervisión y el acompañamiento adulto. Claro, porque hay una diferencia muy grande entre que la pantalla sea una herramienta puntual, ¿verdad? Y que sea lo que usamos para todo, como tú dices, el chupete digital. Efectivamente, uh-huh. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Ruth, desde la psicología infantil, cuando hablamos de atención y concentración en niños, ¿de qué estamos hablando exactamente? Para empezar, poniendo la base. Bueno, atención y concentración son procesos cognitivos que dependen además de nuestro cerebro, por así decirlo, más complejo, ¿no? Más de esa área cerebral más evolucionada, que es la corteza prefrontal, la función ejecutiva, es donde se albergan pues, procesos cognitivos que son necesarios para planificar, para organizar, para regularnos, para tomar decisiones. Y la atención podríamos decir que es como una linterna. Cuando estamos ante un contexto, ante una situación, en la vida real, la linterna nos sirve para alumbrar y llevar nuestros recursos mentales a aquello que nos interesa o aquello que está alineado con nuestro objetivo. Y la concentración sería la capacidad de poder mantener esa luz fija durante un tiempo para, pues,
realizar una tarea, para secuenciar unos pasos, etc. Lo primero que me gustaría decir es romper un mito sobre la atención y la concentración en la infancia, ¿no? Vale. En los primeros años de vida. Porque a veces tenemos o pensamos que la atención es que un niño esté quieto, que un niño esté parado, que un niño esté durante mucho tiempo haciendo una actividad. Y la atención infantil no se manifiesta así. La atención infantil, por ejemplo, es cuando un niño te pide, una niña te pide leer un cuento repetidamente muchas veces. Que muchas veces nosotros como madres decimos, pero otra vez el mismo cuento, pero otra vez la misma película, ¿verdad? pero no te cansas. Los niños desarrollan su atención y su concentración a raíz de repetir acciones, a raíz de repetir secuencias, a raíz de anticiparse también, de memorizar en su memoria de trabajo qué viene antes y qué viene después. Por eso a los niños les encanta lo predecible, Claro. porque es una manera también de controlar el contexto en el que están. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, como hacer las cosas repetidamente, es una tarea que en definitiva demuestra que están desarrollando, y es una tarea que de alguna manera está desarrollando su atención y su concentración. O, por ejemplo, cuando secuencian pasos, o, por ejemplo, su autodiálogo, esa conversación interior que ellos tienen mientras juegan con los juguetes, con las cocinitas, con los coches, con lo que sea, pues es también una forma de mantener su atención en algo o precisamente para conseguir un objetivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, también no están preparando su mochilita para llevársela al parque o cualquier cosa de ese tipo, son tareas típicas donde se ve y se manifiesta la atención en los niños. Claro, a mí me llama mucho la atención esto cuando cuando mis hijos eran un poquito más pequeños, lo siguen haciendo, pero esto que dices de leer un cuento un montón de veces y siempre el mismo cada noche, o ver la película X 10 veces seguidas, que dices, por favor, es que ya no puedo ver Toy Story más veces. O sea, no, pero me di cuenta de eso y lo leí, me acuerdo de un artículo que me encontré que dice que ellos van, es lo que dices tú, ¿no? Como anticipando y se sienten, Claro. les da seguridad saber qué va a pasar después, ¿no? Claro, Después además es que hacen el spoiler ellos. Mamá, después de esto, ahora es cuando se cae por el tobogán y tú, gracias. Exacto, repiten los Pero les diálogos, gusta, les claro. encanta, porque es una manera de fomentar esa seguridad y de controlar el espacio. Entonces, efectivamente, es algo que aunque a nosotros nos parezca rutinario, nos parezca aburrido, no podemos confundir la atención adulta con la atención de un niño en una mente en desarrollo. No tiene nada que ver y la forma de manifestarse es completamente diferente. Vale, eso tiene todo el sentido. Esta pregunta ahora lo iremos viendo porque de aquí viene, vamos directo a por qué las pantallas nos cuesta gestionarlo a los adultos y a los niños todavía más, lógicamente. Aquí aparece, como digo, una de las grandes tensiones del tema. Muchos padres dicen, es que mi hijo se queda concentradísimo con la tablet, ¿no? Puede estar media hora sin moverse y, sin embargo, luego le cuesta escuchar un cuento, hacer un puzzle, vestirse, esperar o jugar solo. Cuando un niño parece completamente absorbido por una pantalla, ¿podemos decir que está concentrado? Realmente no. Realmente no. Es absorbido. Exacto, es secuestrado. Claro. Las plataformas digitales, los juegos, por supuesto los vídeos cortos, están diseñados para captar nuestra atención, pero no es una atención no son recursos que estamos desarrollando, ¿no? Nosotros, o que está desarrollando el propio niño. Está siendo la pantalla la que nos está dando los estímulos necesarios para que nuestra mente no se vaya. Porque la atención, en el fondo, es también la capacidad de saber volver. Nuestra mente se nos va a ir. De hecho, siendo adultos, nuestra mente se nos va a 18 millones de cosas, ¿verdad? Que si tengo que hacer esto después, que si tengo que recoger no sé cuánto. Es decir, y en la mente de un niño igual, ¿no? Se dispersa, se va constantemente. Pero la capacidad atencional es que es el esfuerzo constante que yo hago de llevar mi atención al objetivo que yo tengo entre manos, ¿no? O entre ceja y ceja. Entonces, ¿qué pasa? Que las plataformas digitales están muy bien diseñadas para llevar nuestra atención constantemente y cada vez que se nos va, volverla, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí el niño no está desarrollando sus propios recursos atencionales. Se lo está dando todo esa pantalla. Por eso decimos que sí, están absortos, están secuestrados, pero no es algo que ellos están desarrollando de manera intrínseca. Claro. ¿Qué diferencia hay entre atención capturada y atención sostenida? Claro, pues la atención capturada sería esa que depende de lo externo, del diseño de la plataforma, del videojuego o de lo que están en ese momento viendo, del vídeo que están en ese momento viendo. Y la atención sostenida es la capacidad personal que yo tengo, los recursos personales que yo tengo para mantener esa luz un tiempo determinado o para saber volver
¿no? Vale. En el caso de que mi mente se haya dispersado, saber volver porque ese es el objetivo que yo tengo entre manos. ¿Y qué necesita el cerebro infantil para poder sostener la atención, para aprender a sostenerla de una forma natural, sin que tengas que tirar de una pantalla, sin secuestrarte? Vale, bueno, una cosa que me gustaría compartir es que en los primeros años de vida, fijaros, el desarrollo cognitivo de los niños se llama sensorio-motor. La inteligencia que ellos tienen, ¿vale?, es sensorio-motora. ¿Qué significa esto? Pues que dependemos de los sentidos y de la acción para desarrollar nuestra inteligencia, para desarrollar nuestros recursos cognitivos más complejos. Es decir, los niños aprenden tocando, manipulando, aprenden repitiendo la acción muchísimas veces, aprenden chupando, aprenden tolerando la frustración, por ejemplo, intentando hacer algo, construir un Lego y que de repente la pieza del Lego no encaje como ellos pensaban o que algo no les salga como ellos pensaban o intuían. Entonces, esas son formas útiles en el fondo de desarrollar la atención, porque esa persistencia es lo que les va a permitir también reforzar, ¿no?, que cuando algo lo hacen y lo hacen de manera repetida o lo intentan hacer de una manera diferente para conseguir justamente lo que buscan, pues es una forma de trabajar esos recursos mentales que le van a ayudar, en definitiva, a tener una atención más sostenida, más tiempo, o a persistir en algo, o a concentrarse en algo. Qué bueno. Laura, vuelvo contigo. Desde el punto de vista digital, muchos contenidos infantiles están diseñados para enganchar, literalmente. ¿Qué elementos deberíamos aprender a identificar los padres? Sí que es verdad que lo que estaba diciendo Ruth, que las plataformas se diseñan, ¿no?, con esas mecánicas adictivas y esos algoritmos que sabemos que ahora además son tan poco transparentes, aunque la legislación sí que lo dice, ¿no?, desde que salió sobre todo la ley de servicios digitales, obliga a las plataformas a que sean transparentes y diseñen una tecnología ética, pues sabemos que no se está cumpliendo. Lo que es verdad es que afortunadamente todavía en las plataformas y en la tecnología que usan los menores no vemos esas mecánicas tan sumamente, bueno, pues adictivas, como sí que lo vemos cuando ya empiezan a usar las redes sociales, ¿no?, que vemos ahí todos los patrones, pues desde el scroll infinito, por ejemplo, pues todos los vídeos que se ponen en autoplay, como por ejemplo hemos visto los vídeos que ahora ya no hay los vídeos de larga duración, sino que en casi todas las plataformas vamos a los vídeos shorts, por ejemplo, como en plataformas como pueden ser, ¿no?, TikTok o YouTube, los vídeos efímeros también, ¿no?, que desde que salió, por ejemplo, la plataforma como Snapchat, todas las están copiando, y ni qué decir de los videojuegos. En plataformas o en contenidos que usan a edades más tempranas no vemos exactamente las mismas mecánicas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es la gamificación. Es decir, ahora vemos que en casi todas las aplicaciones y plataformas que usan los menores, aunque como decimos muchas veces sean educativas, todo se basa en el juego, en la gamificación, todas están gamificadas. Y lo que hay que tener mucho cuidado es cuando ofertan gratificaciones inmediatas. Es decir, porque muchas veces, aunque veamos que alguna aplicación es educativa, con contenido educativo, cuando hay muchas gratificaciones inmediatas, el niño lo que ya busca es entrar en esa aplicación no para aprender, o sea, no por lo que es el objetivo prioritario, que en este caso pueden ser aprender las letras o aprender los números, sino porque realmente está esperando a hacer todo muy rápido, todo lo que es el proceso educativo, porque sabe que luego hay una recompensa, que es hacer un juego, o porque luego incluso hay un chat online en el que puede socializar con un grupo de amigos del cole. Entonces eso sí que hay que tener mucho cuidado, y yo incluso recomendaría a los padres que no utilizaran cualquier tipo de aplicación que tiene precisamente esas recompensas inmediatas y ese tipo de gratificaciones, sino que nos fuéramos, en el caso de que utilicen algún tipo de aplicación o incluso videojuego, que descartaran precisamente las que gamifican demasiado, porque realmente eso es lo que buscan los menores y eso es lo que les engancha. Y sobre todo también mucho cuidado con los videojuegos. Muchas veces pues los videojuegos per se no tienen nada malo, es decir, al final es algo lúdico. Jugar, ya sea en el entorno analógico, ya sea en el entorno digital, pues es algo realmente interesante. Y hay muchos videojuegos que pueden ser pues realmente interesantes también para los niños pequeños. Sobre todo, desarrollas habilidades, efectivamente, ¿no? Algunos desarrollan muchas habilidades, el juego en equipo, la concentración también, incluso la atención. Es interesante cuando jugamos en familia. O sea, yo también muchas veces recomiendo que se juegue en familia, porque también, por una parte, nos permite observar cómo son
nuestros hijos. Muchas veces cuando hablamos de la afectación que puede tener un tipo de plataforma digital, vemos que no hay la misma afectación, lo que hablábamos antes, por el uso del tiempo de pantalla. Puede haber un menor el que jugar 1 hora y media porque es un niño tranquilo, porque es un niño que acepta bien y que tiene ya desarrollado el autocontrol y que no tiene ningún tipo de afectación emocional, y sin embargo hay otro tipo de menor que ese mismo tiempo de pantalla al mismo videojuego, pues ese contenido le irrita, le pone más irascible, incluso en algún momento agresivo cuando le decimos para ya, apaga la consola. Por tanto, el jugar en familia nos permite, por una parte, ver cómo es el contenido y saber qué tipo de mecánicas tiene ese videojuego, y también cómo se comportan nuestros hijos con los contenidos digitales. Entonces, tenemos, lo primero de todo, es que saber cómo son los contenidos, cómo son esas herramientas digitales, para saber si son aptas para los menores o no. O sea, eso es lo más importante. A mí a veces me sorprende cómo ponemos mucho foco en lo peligroso que es el móvil o lo peligroso que son las redes sociales, y a veces no contemplamos, pues por ejemplo, los videojuegos. Y vemos a veces a menores desde los 4 o 5 años jugando a videojuegos, como por ejemplo es el caso de Roblox, que hay muchas familias dejando a sus hijos menores en Roblox, que es una plataforma muy complicada, con juegos bastante perjudiciales para los menores, ahí con muchas mecánicas adictivas, incluso muy relacionadas con el juego de azar y las apuestas deportivas. Son juegos online, entiendo. Es una plataforma, efectivamente, no es un videojuego como tal, sino que es una plataforma con muchos minijuegos, muchos de ellos, como digo, no aptos para menores de edad, y muchos además muy relacionados con el juego de azar. Además, muchos de ellos tienen ya preconfigurados el chat en abierto. Por lo tanto, es muy fácil que personas desconocidas, en este caso sabemos los groomers, estén ahí para intentar captar a menores de edad y entablar, como digo, pues esas conversaciones con fines totalmente ilícitos. Por tanto, vamos a conocer cómo son las plataformas a las que pueden acceder a nuestros hijos, para saber pues a qué podemos dar permiso y a qué pueden acceder desde edades tempranas. Es que hay mucho trabajo que hacer, hay que conocer las plataformas, toda la tecnología que hay. Fíjate, tú estás escuchando hablar de la consola. Yo en mi casa tengo 2 niños, ¿no?, de 10 y casi 7 años. No tengo consola todavía. Te iba a preguntar que en qué edad es recomendable, pero escuchándote, no sé si es tanto la edad como que tú veas que el niño, lo que dices, ¿no?, se puede autorregular, maneja bien el momento en que le pides que suelte la pantalla. Y luego la tecnología, por lo que te decía, o sea, no está mal, no es nada malo que jueguen a videojuegos, pero ¿qué es recomendable, por ejemplo, a edades tempranas? Pues por supuesto, consola en el salón, por ejemplo, en sitios comunes. No es más recomendable, por ejemplo, que jueguen a los videojuegos desde un móvil, por ejemplo, que es más difícil de autocontrolar, desde un ordenador, porque también se pueden ir, imagínate, pues no, estoy haciendo los deberes, pero luego pueden conectarse ellos a los videojuegos sin que nosotros podamos controlar. Es más difícil poner ahí además controles parentales, es mucho más complicado, ¿no?, el gestionar. Entonces, cuando empiezan a jugar a los videojuegos, yo siempre recomiendo una consola físicamente, además en lugares comunes, que además la televisión suele estar en un lugar común de la casa, como puede ser el salón o el cuarto de estar. Entonces vamos a controlar siempre y a supervisar cuando están jugando a esas edades, y si es posible, como te digo, a juegos que sean en familia o juegos en los que podamos jugar todos, que sean juegos de deporte, que sean juegos educativos, y por supuesto vamos a ver que sean juegos de tiempos cortos. Es decir, más que muchas veces controlar el tiempo que te dejamos, te dejo media hora o te dejo 1 hora, es decir, ¿cuánto dura una partida? ¿Cuánto dura este juego? ¿Dura 15 minutos? Pues te dejo una partida, o te dejo 2 partidas, que es mucho más fácil para ellos entender eso. No entender el tiempo como tal, me deja jugar media hora o 45 minutos, sino me deja jugar una partida esta tarde. Vale. Luego está el momento que acaba la partida y llega la pelea, Claro, aquí el debate quizá no está tanto en una pantalla que pueda captar la atención del niño, sino, bueno, eso lo sabemos, la cuestión es qué tipo de atención estamos favoreciendo, ¿no?, y qué otros tipos de atención estamos dejando menos espacio para que se pueda desarrollar. Vamos a entrar a una cuestión también delicada, porque aquí hay muchos padres que nos vamos a reconocer. Hay momentos en los que la pantalla no aparece tanto para entretener, sino para calmar, lo que decíamos, el chupete digital. Cuando hay una rabieta, cuando el niño está cansado, cuando no quiere comer, cuando vas a un restaurante y tú quieres comer con cierta tranquilidad, ¿no? Eso es un clásico. Cuando hay que esperar en la consulta de un médico, cuando necesitamos trabajar. Hay muchos padres que tienen que teletrabajar, ¿no? En la pandemia esto fue un clásico, y después quien teletrabaja también lo ve cada día, o simplemente respirar 5 minutos. Y funciona, a veces demasiado rápido, ¿verdad? Ruth, desde la educación emocional, ¿qué riesgos tiene usar la pantalla de forma habitual para calmar una emoción?
Bueno, este es para mí es uno de los puntos clave. Al final, cuando usamos las pantallas, la tecnología, lo estamos usando como una especie de anestesia emocional. Es decir, lo que estamos haciendo es evitar que el niño, digamos, se enfrente o tolere o transite por esa emoción que está experimentando, ya sea tristeza, ya sea rabia, ya sea aburrimiento, ya sea simplemente comer, simplemente no. Es decir, lo que estamos haciendo es favorecer que la pantalla de alguna manera le distraiga de esa situación por la que tiene que atravesar. De hecho, es que si no la atraviesa, lo que vamos a fomentar en esos niños es que no desarrollen los recursos necesarios para enfrentarla. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo estamos usando como una vía de escape. ¿Y qué pasa? Que son tremendamente efectivas, nadie lo duda. Es decir, nosotros le ponemos una pantalla a un niño que no quiere comer, o a un niño que está aburrido, o a un niño que está llorando, y lógicamente su mente se va directo a ese videojuego o a esos dibujos o a eso que está consumiendo en ese momento. Pero tiene un riesgo muy importante, y es que el niño aprende que esa es la única forma que tiene de regular sus emociones. Estamos evitando que el niño reconozca lo que siente. Estamos evitando el lenguaje necesario para que el niño sepa que lo que siente en ese momento es rabia, o es celos, o es culpa, o es tristeza. Por tanto, estamos desaprovechando una oportunidad única para que el niño aprenda vocabulario emocional, para que el niño aprenda a reconocer esas señales en su cuerpo y en su mente. ¿Qué pasa por tu mente ahora mismo? ¿Qué pasa por tu cuerpo? ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo es tu movimiento? Es decir, todas esas señales las estamos de alguna manera maquillando o anestesiando porque la pantalla en ese momento está capturando o secuestrando, como decíamos antes, su capacidad atencional. Y luego, por último, estamos evitando que el niño desarrolle, como decía, esas habilidades de regulación. Por ejemplo, pues distraerse con otra cosa. Utilizar, que antes no lo he dicho, pero que me parece clave, sobre todo en los primeros años, que es el foco, ¿no?, en el que estamos, el movimiento. El movimiento es esencial para la regulación. ¿Qué pasa cuando los niños consumen videojuegos, pantallas, cualquier tipo de tecnología? Lo consumen sentados, lo consumen quietos, ¿no? Uh-huh. Ningún niño está corriendo con el móvil delante, ¿no?, o con la pantalla delante. Y estamos haciéndoles un flaco favor, porque el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social y, por supuesto, el desarrollo motor es absolutamente necesario el movimiento. El cuerpo, la capacidad propioceptiva de entender nuestro cuerpo, de saber cómo movernos, de también usar el cuerpo como una especie de liberación, ¿no?, emocional. Uh-huh. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, es fundamental para que los niños aprendan a regularse. La respiración, ¿no?, todo lo que podemos hacer para que ellos aprendan a calmar esas señales, ¿no?, de intensidad emocional a través de la respiración, a través del autodiálogo, que también lo decíamos antes, ¿no? Si el niño está absorto viendo un dibujo, pues es muy difícil que el niño esté a su vez pensando, no, claro, me he enfadado porque mi hermana me ha quitado el juguete y claro, eso a mí me genera enfado y por eso le he gritado y por eso... No, es ese espacio para que el niño pueda también decirse a sí mismo qué es lo que ha pasado, por qué se ha sentido así, se lo estamos eliminando por completo. Entonces, estamos evitando realmente algo que es clave para que el niño en un futuro pueda aprender a manejar y regular sus emociones. Claro, estamos pues eso, evitando que aprenda a autorregularse, claro, ¿no? Es la diferencia entre distraer la emoción y acompañarla. Exacto. ¿Cómo la podemos acompañar? Hay que dejar un espacio para que él, como dices tú, transite la emoción. Claro, son muy pequeñitos. ¿Cómo podemos ayudarles ahí? Aquí depende también de nuevo de la edad. De los 0 a los 3 años no podemos esperar que un niño sepa o tenga esa capacidad para manejar sus emociones. Por eso son tan típicas en esta edad de las rabietas, claro, ¿no? A los 3-4 años un niño quiere algo y no es capaz de bajar su intensidad, sus revoluciones. No. O sea, él sigue ahí porque su corteza prefrontal, esa capacidad que tenemos de autorregulación, está muy en desarrollo, todavía está en la estructura básica y, claro, necesita de la corregulación, necesita de un adulto, de una persona de referencia que le ayude a calmarse. Por eso es tan importante que nosotros también actuemos como una especie de contención, de muro de contención. Uh-huh. Si realmente nos sumamos a su rabia, a su enfado y nos ponemos a su nivel, estamos favoreciendo todavía más una situación de conflicto, ¿no? Pero si realmente nosotros somos capaces de decir, ponernos a su altura y decir,
A ver, cariño, te has enfadado porque tú querías seguir haciendo esto y mamá te ha dicho que no puedes hacerlo. Es normal que tú querías jugar y estabas ahí súper entretenido y de hecho no tienes ninguna gana de irte a casa, pero no hace falta contarle ahí un argumento grandísimo, sino simplemente que el niño se reconozca validado, se sienta validado, ¿no? Reconozca que estamos de alguna manera entendiendo lo que siente, reconociendo lo que siente. Y de hecho decirle también un nombre, como decía, ¿no? Pues esto que sientes es rabia. Y ves, por eso te pone a gritar y por eso te dan ganas de pegar y por eso, o si hay una tristeza, pues por eso te dan ganas de llorar o de irte, ¿no? O de escapar. Bueno, pues todas esas cosas se las tenemos que verbalizar porque a través de esa conversación el niño aprende a conocerse a sí mismo y a conocer también el porqué de esas emociones, ¿no? Así que en ese sentido la regulación externa, la que depende de un adulto, es fundamental en los primeros años de vida. Luego, después de los 4 o así, pues ya el niño va a aprender, o la niña va a aprender a poner en marcha ciertas estrategias por sí mismas. Va a saber, pues esto me vino bien. Pues el otro día que me dio por distraerme, o por respirar, o por desahogarme, ¿no? Decírselo a alguien a quien quería, con quien confiaba, pues me vino muy bien. Entonces el niño poquito a poco aprende a usar estrategias por su cuenta para manejarse. Pero para eso ha sido fundamental ese papel de referencia y esa capacidad de que también sientan que ellos pueden hacer cosas para manejar lo que sienten, ¿no? Que no tienen que depender siempre de algo externo o de algo adicional para el manejo, sino que realmente ellos cuentan con estrategias propias para hacerlo. Qué importante todo esto, ¿eh? Qué difícil la vez, pero qué importante. Laura, muchas familias no usan la pantalla porque quieran, sino porque sienten que no llegan, ¿no? a todo lo que tienen que hacer. ¿Cómo hablamos de esto sin culpabilizar? Esto es muy complicado también. Claro, por eso, o sea, indiscutiblemente todo lo que estaba afirmando Ruth es súper importante y para tener en cuenta y poner en práctica, pero no siempre es posible. Es que ese es el gran problema que tenemos, que en el día que vivimos y todo, sobre todo con la poca conciliación y la conciliación tan poco real que tenemos hoy, sobre todo las madres, pues es muy fácil la teoría, pero la práctica es muy complicada. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues esa es la realidad que tenemos hoy en muchas casas y sobre todo lo que yo siempre hago mucho hincapié, sobre todo en familias de contextos más vulnerables. O sea, cuando tenemos a padres y madres que están trabajando 10 y 12 horas al día, ¿no? Y que sus hijos muchas veces incluso pues llegan solos a casa, no digo de edades tempranas, pero de edades un poquito más mayores y que llegan solos a casa y que sabemos que están ya con tecnología y que se tienen que autocontrolar ellos solos y que lo han hecho desde edades también muy pequeñitos, pues es complicado. Entonces, pues la situación que tenemos pues es esa. Yo sobre todo lo que se pide es que no culpabilicemos precisamente muchas veces a padres y madres, que ahora es lo que vemos muchas veces. Yo, con lo que os contaba antes, tengo hijos mayores y afortunadamente digo, menos mal que no tengo que criar ahora a mis hijos según el momento que estamos viviendo de tecnología y también de crianza, porque por lo que vemos en las redes sociales, muchas veces si haces esto, mal, si haces lo otro, también mal, si estás educando de esta manera, mal, si les dices esto, pues también mal, si les sobreestimulas demasiado, entonces muchas veces te hace sentir mal padre y mala madre. O sea, yo creo que muchos padres y madres, si están constantemente leyendo en redes sociales sobre crianza y sobre educación, muchas veces se tienen que plantear si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. O sea, es muy complicado hoy en día ser padre y madre, partiendo de la base que educar es algo muy difícil. Sí. O sea, no es nada fácil, no es nada sencillo. Tener hijos no viene con un manual de instrucciones como vienen los dispositivos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que decía Ruth. Una cosa es utilizar la tecnología y utilizar las pantallas para calmar emociones, o sea, cuando tenemos las típicas rabietas, ¿no? De los 0 a los 3 años y ahí estamos transformando lo que es la emoción del niño o la estamos evitando y es una evitación que desde luego no se tiene que dar porque lo que hacemos es que luego no pueda evolucionar y desde luego estamos perjudicando muchísimo la evolución y el desarrollo cognitivo de ese menor. Y otra cosa es esos momentos puntuales y excepcionales que toda familia tiene y que en ese momento, igual que en algún momento cuando no había tecnología y en mi época, por ejemplo, pues utilizábamos cualquier otra cosa
y estaba la televisión, ojo, porque es que yo en mi época utilizaba también la tecnología, en este caso la que había, que era la televisión. ¿Qué momentos son esos en los que un padre y una madre no se puede sentir mal por utilizar la tecnología en un momento dado para calmar a ese niño? Pues por ejemplo, y además hace muy poquito lo veía en el último viaje que he hecho, en un avión, por ejemplo. O sea, he visto a madres desesperadas, y además en este caso iba con sus 3 niños solos, y pues en ese momento que el bebé está llorando a todo meter porque es un bebé y está metido en un avión, y la madre está con ese sentimiento tremendo de culpa porque todo el avión está mirando, y entonces pues le tiene que dar en ese momento la tableta poniéndole unos dibujos para intentar calmar al máximo en ese momento en el que no puede hacer otra cosa, porque no se puede levantar, porque no se puede poner a cantarle una canción y está dando un paseo al aire libre, como sería lo más lógico. En esos momentos hay que entender a esa madre que tiene que calmarlo con la tecnología. Y también algo muy importante, que yo creo que tenemos que hacer una reflexión que va mucho más allá de las pantallas y la tecnología. Nos estamos acostumbrando a querer una vida sin niños. Es decir, a mí me parece tremendo cómo ahora te queremos restaurantes sin niños, hoteles sin niños, medios de transporte sin niños. Esto es algo muy tremendo. Es decir, lo que decía Ruth, por ejemplo, que los niños tienen que correr, tienen que saltar, y no vemos, por supuesto, a niños con tecnología, ¿no?, que hagan esto, o sea, porque no vemos a un niño con una tableta o con un móvil moviéndose, pero es que ahora no queremos que los niños sean niños. Ya. Es que no queremos que los niños corran, no queremos que los niños hagan ruido, no queremos que los niños salten. Yo muchas veces voy a restaurantes que de repente veo, porque les pregunto, y me dicen, no, es que hemos quitado la zona de juegos, es que hemos quitado los columpios que muchas veces tenían, porque yo me acuerdo de mis hijos, porque los clientes se quejaban, porque los niños salían después de cuando habían terminado de comer y salían a la zona jardinada donde había los columpios y había mucho ruido, gritaban, porque eran niños. Claro. Y hacían cosas de niños. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues que esos niños ahora están en la mesa con sus padres con la tableta, o están con el smartphone de los padres, están empantallados y así no molestan. Entonces, la reflexión tiene que ser de los adultos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a una sociedad en la que queremos que los niños no sean niños, pero claro, no les queremos empantallados. Entonces, pero claro, tampoco queremos nosotros ser los padres que acompañan y ser los padres que educan, como siempre hemos hecho. Cuando un niño es niño y de esos 0 a 6 años, pues el niño llora, el niño se enrabieta, el niño necesita jugar, cantar, mancharse, pues tenemos que acompañarles nosotros los padres, como hemos hecho todos con nuestros hijos pequeños. Hace muy poquito leía un artículo que me pareció súper interesante de cómo Finlandia había cambiado los parques, y me pareció algo realmente sorprendente. Lo que nosotros ahora consideramos los parques más modernos e innovadores, y todos hemos ido en esta sociedad, hemos ido cambiando, pues los parques de suelo de caucho, con estos parques ahora que son tan sumamente innovadores y novedosos, ¿no?, que parecen algunos naves espaciales, ¿no? Pues Finlandia se ha dado cuenta que los niños eran menos creativos y menos innovadores. Ha quitado todos esos parques y ha vuelto a los parques de arena y de barro. Y ha vuelto a los parques estos que eran pues castillos de madera y barcos de madera. Es decir, porque los niños tienen que seguir creando e imaginando en un castillo, en un barco, y no en estos que parece que les estamos dirigiendo totalmente el juego. Tú lo sabes perfectamente, Ruth. A veces ya les hacemos a nuestros hijos desde pequeños agendas de ministros en cuanto salen del colegio o en cuanto empiezan las vacaciones. Tiene este horario, ahora tiene extraescolar, ahora este campamento. No les dejamos tiempo de juego libre, que es lo más interesante, de aburrirse. Es sanísimo, ¿verdad? Y es cuando más crecen y cuando más desarrollan, y les hacemos una rutina absolutamente mecanizada con todo el tiempo totalmente pautado. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer como adultos. El problema no es solamente la pantalla, el problema somos nosotros, que nos molesta que los niños sean niños, y por eso les estamos dando la tecnología. Y al final acabamos volviendo a la base. O sea, está el ejemplo de Silicon Valley, ¿verdad? Que hace años defendían las pantallas con los niños para que las usaran en el colegio, y allí es donde primero las han eliminado, ¿verdad? Sí. Y mira, este ejemplo de los parques que me pones, lo mismo, pasa igual. Volvemos a lo básico, a lo esencial, ¿no?, que es realmente lo que lo a mí me gustaría complementar una cosita, porque bueno, lo que hoy en día desde la psicología se sabe es que los niños
así por decirlo de una manera como muy, muy radical, ¿no? Pero son salvajes por naturaleza, ¿no? Es decir, estamos evitando que los niños de alguna manera tropiecen, se caigan, o sea, con toda esta protección y sobreprotección que muchas veces, yo me incluyo como madre, hemos intentado dar a nuestros hijos, estamos evitando de alguna manera que ellos también prueben las cosas, se equivoquen, fallen, cometan errores, se caigan. Es decir, al final ese punto salvaje, ¿no?, que tiene la infancia, nos lo estamos comiendo directamente por evitarles, ¿no?, que sufran. Y esa sobreprotección de alguna manera pasa luego o juega muy malas pasadas, porque es lo que decíamos antes también, ¿no? No les damos la oportunidad de que ellos aprendan del error, aprendan a desarrollar, se anticipen a esas consecuencias, y eso es fundamental para el desarrollo en todos los niveles. Vuelvo contigo, Ruth. En niños de 0 a 6 años, por ejemplo, ¿qué actividades son especialmente importantes para el desarrollo de la atención y de la concentración? Vale, pues lo he comentado algunas de ellas antes, pero el movimiento es muy importante. Es fundamental. En la primera etapa del desarrollo, el movimiento, el ejercicio, el aprender a través del cuerpo, de las acciones, de la conducta, es algo que es fundamental. El secuenciar las cosas, el repetir las acciones. Nosotros sabemos, en psicología del desarrollo, cuando nos referimos al desarrollo cognitivo en las primeras etapas de infantil, hablamos de reacciones circulares. ¿Qué son las reacciones circulares? Acciones que se repiten continuamente y que esa es la forma de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, ese tipo de acciones son fundamentales para desarrollar de alguna manera atención. Saber esperar turnos, saber secuenciar, ¿no? Saber programar, saber planificar. Por ejemplo, darles también a ellos la autonomía de hacer cosas sencillas, pero oye, mira, ahora te encargas de poner la mesa, la van a poner mal, van a poner los cubiertos en un sitio, los vasos en otro, se les van a olvidar la mitad de las cosas, pero esa capacidad que ellos tienen de pensar, primero va el mantel, o primero va lo que tenga que poner encima de la mesa, después va el plato, después tal, que piensen, ¿qué necesito yo para comer? Necesito una servilleta, necesito un cuchillo, tal. Todas esas cosas, el autodiálogo, que también lo hablábamos antes, son fundamentales para que ellos también desarrollen a su vez la atención. El autodiálogo que decía es fundamental, porque eso es lo que va a permitir generar una conversación, una estructura acerca de lo que están haciendo. Y todas esas cosas son, de alguna manera, formas muy sutiles, muy fáciles también de desarrollar la atención. Otra cosa también muy interesante es el juego de roles. El pensamiento simbólico, que es algo que también empezamos a desarrollar en la infancia, y es esa capacidad de poder asumir roles que no somos. Por ejemplo, actuar a que soy un superhéroe, a que soy un caballero, o no, cualquier cosa de ese tipo. Son formas también de desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación, y actuar en base a ese rol. Por tanto, también de esa manera estoy desarrollando memoria, estoy desarrollando concentración, estoy desarrollando planificación a través de juegos que pueden ser, pues como digo, ¿no?, muy, muy cotidianos, muy del día a día. Muy interesantes. Vamos a llegar a la parte más compleja de todo esto, que suele ser la guerra final, cuando tienes que decirle al niño que se ha acabado el tiempo de pantalla, ¿no? Lo hemos usado por un momento, bueno, pues prudencial, con la necesidad que fuera, y ellos, claro, quieren seguir viéndola, ¿no? Porque hay ese puntito adictivo de que me apetece. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma que no sea esa guerra constante? A mí me pasó anoche. A las 10 de la noche me pasó que les dije, venga, os dejo 15 minutos. Claro, fíjate, te estaba escuchando antes, Laura, hablar de tiempo, y a lo mejor era, bueno, en cuanto acabe, les quedaba un trocito de película por ver, en cuanto acabe esta película ya se acaba. Bueno, pues yo me fui a preparar las camas, todo eso, volví, y cuando volví estaban poniendo la siguiente película. Claro, ahí dijeron, no, esto ya se ha acabado. Entonces empezaron a jugar, ¿no?, a pasarse el mando entre ellos. Y hay un momento que dije, ostras, 10:30 de la noche, tú estás cansado, tienes la paciencia ya un poco al límite, tienen que lavarse los dientes, tienen que meterse en la cama, o sea, ¿cómo le pones el límite de hasta aquí? Se ha acabado, ¿no? Esto es complejo. Ruth. Sí. Bueno, para mí algo clave es anticipar.
¿Vale? Cuando nosotros reaccionamos, que es un poco lo que tú estás diciendo, estoy cansada, me agobio, ¿no? Claro, es que ay, no Dios me mío, hacen qué caso. tarde, yo qué sé, mañana nos tenemos que levantar muy temprano tal, me agobio y entonces yo ya proyecto, de hecho, la rabia, el enfado, la frustración contra ellos. ¿Qué te he dicho? ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues a veces caemos eso en conductas agresivas o caemos en ser muy autoritario, lo que sea. Bueno, en definitiva yo creo que aquí es clave anticipar y llegar a acuerdos antes de que esa situación emocionalmente intensa ocurra. Es decir, si tu hijo o tu hija sabe que está viendo una película y ella sabe que cuando acabe la película es el momento de apagar la televisión y tú se lo vas repitiendo cual disco rayado, sin perder la calma, sin perder un ápice de tu serenidad, sabes que cuando acabe la serie es hora de apagar la televisión, ¿no? Y mírame a los ojos. ¿Has entendido bien que cuando acabe esta serie que le quedan... ¿Cuánto le quedan? Cariño, ¿cuánto le quedan? ¿Ves? 7 minutos. Vale, pues sabes que le quedan 7 minutos. Cuando acabe este capítulo sabes que tienes que apagar, ¿no? Y te lo verbalice, ¿no? También puedes repetir, a ver, ¿qué te he dicho? ¿No? Y entonces que ellos entiendan, realmente interioricen que ese es el momento de acabar y justamente antes de que ellos estén a lo mejor pensando que van a ver el siguiente o que ellos sientan que le has venido a quitar el mando de repente, ¿no? Porque claro, lo que puedes provocar cuando le quita el mando de repente es pues una reacción por parte de ellos. Claro. O efectivamente que jueguen o que de alguna manera, ¿no?, te intenten, pues eso es lo que hay que intentar anticipar esa situación. A veces puede funcionar el tiempo cuando son un poquito más mayores, pero es verdad que cuando son muy pequeños el tiempo para ellos es completamente abstracto. Si tú le dices 5 minutos o le dices 10, no entienden. Entonces puede ser señales visuales, a veces puede ser un temporalizador, a veces puede ser decirle, cuando mamá vuelva de la habitación, cuando yo llegue al salón es hora de apagar la tele, ¿no? Es decir, alguna señal que a ellos le despierte y entiendan, vale, este es el momento de terminar. Pero eso es fundamental. Yo diría que una de las estrategias más efectivas para evitar llegar a esa escalada que a veces tenemos cuando intentamos poner un límite. Claro, es que luego te viene una culpa. Claro. Y bueno, cuando te enfadas te viene una culpa enorme. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces provocamos lo siguiente. Nos sentimos culpables porque a lo mejor les hemos gritado, hemos actuado de una manera agresiva y precisamente por calmar esa culpabilidad que sentimos, terminamos cediendo. Bueno, venga, vale, te dejo 10 minutos más. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que hemos reforzado justamente esa situación. Claro. O sea, hemos reforzado justamente esa situación intensa en la que tu hija te ha dicho algo que no te gustaba, tú has reaccionado de una manera agresiva y ese ha sido el punto en el que encima ha conseguido lo que ha querido. Claro. Si me resisto un poco, mamá me acaba dejando, ¿no? 10 minutos más. Claro. Entonces tenemos que aguantar lo que se denomina en psicología del aprendizaje la escalada, ¿no? El pico de la extinción, ¿no? Es decir, ese pico de extinción que es que cuando yo elimino algo que a un niño le gusta, sabemos que se va a poner muy enfadado o que va a reaccionar de una manera muy intensa, lo sabemos. Pues entonces repetirnos, es normal, va a estar así, pero las emociones son pasajeras, nada dura para siempre. Y nosotros mismos decírnoslo, repetírnoslo, ¿no? Sin perder la calma, pero decir, este pico según suba va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y en todo caso, reforzar cuando esté bajando, pero no cuando esté en ese punto álgido, porque ahí estamos lanzando un mensaje absolutamente contradictorio. Que me parece incluso sano que que peleen por las cosas, ¿no? Que oye, qué bien, o sea, que no sean tampoco niños sumisos, ¿no? Sino que cuando quiere algo lo busque y tal, pero claro, entre eso y conseguir que llevártelos a tu terreno, ojo, claro, es difícil. Laura, un último mensaje por tu parte. Sí, también yo creo que ayuda el que conozcamos los contenidos, lo que hablábamos antes. No es lo mismo que estén viendo YouTube, que son un vídeo tras otro, tras otro, tras otro, y ahí es mucho más difícil el poner un fin, que les ayudemos con contenidos finitos. Entonces, vamos a intentar, pues yo siempre recomiendo a los padres, en vez de ponerles una canción, un cuento o dibujos en YouTube, vamos a ir, por ejemplo, a las plataformas, que además, por supuesto, son mucho más seguras en cuanto a los controles parentales. Vamos a irnos a las plataformas que les podemos poner capítulos. Capítulos, podemos elegir además esos dibujos que creemos que son más adecuados para la edad, que nos gustan más, porque además luego podemos ponerles dibujos que pensamos que son dibujos y que todos son para niños, pero no todos a lo mejor son conforme a nuestros valores. O sea que tenemos que también ver primero nosotros y visualizar los contenidos que le vamos a poner a los menores, porque ya os digo que muchas veces vemos dibujos incluso que pueden entrar dentro de las edades recomendadas, pero no todos
todos los dibujos, pues desde luego nos pueden parecer apropiados para nosotros, bueno, pues como los valores que les queremos dar a nuestros hijos. Por tanto, muy recomendable mejor ir a plataformas que hay capítulos cortitos, y entonces lo que decíamos, a veces el tiempo es muy complicado para ellos, hablarles de 10 minutos, 15 minutos, pero sí te dejo ver un capítulo o te dejo ver 2 capítulos. Y cuando se acaben los 2 capítulos, pues entonces ya o nos vamos a la cama o ya nos vamos a ir a la calle a dar un paseo o ya es la hora de comer o ponerse a hacer los deberes, lo que toque según la edad. Entonces los capítulos funcionan muy bien. Y en el caso de los videojuegos exactamente igual. Es decir, muchas veces cuando hablo con padres, pues les ponen el tiempo, ¿no? No, te dejo solamente 1 hora. Y entonces cuando le dicen, corta ya, corta la consola o voy para allá, y entonces ya tenemos la guerra padre. Pero a lo mejor no has hablado con tus hijos antes, no te has preocupado por ver cómo funciona el videojuego y le cortas en medio de una partida. Ya. Y no solamente que le cortas en medio de una partida, sino que está jugando con todos sus amigos. Y si le cortas en medio de la partida, imagínate que además es un partido, es un FB25, ¿no? Y está jugando a un partido, le cortas en medio y además le retiras, además de jugar con sus amigos, y se tiene que ir del equipo. O sea, y encima se siente con toda que está defraudando a todos sus compañeros porque les deja tirados. Claro. Entonces, vamos a interesarnos por cómo es ese videojuego y igual vamos a intentar que jueguen a videojuegos de partidas cortitas. Hay videojuegos que duran media hora, hay otros que duran 20 minutos, hay otros que duran 15 minutos. Vamos a intentar que jueguen a ese tipo de videojuegos. Vamos a, siempre pensando que es muy complicado porque, como decíamos, hay mecánicas, que hay videojuegos que lo que intentan siempre es que estés enganchado el mayor tiempo posible, Claro. que hay pases de batalla que te los anuncian que van a ser esta noche para intentarte enganchar esa misma noche, que no te vayas porque luego, sabes, si sigues jugando vas a conseguir pues esa loot boxes que o bien lo consigues con dinero porque lo compras con dinero virtual, o si juegas tantas horas la consigues por los puntos que vas a conseguir. Es decir, vamos a interesarnos por conocer las mecánicas para saber cómo poner las normas y los límites, pero siempre intentando pues eso, que los contenidos a los que van a poder acceder a estas edades tempranas son contenidos cortitos, para que a nosotros nos sirva para poner esas rutinas cortitas. Pues cuando acabe este capítulo, pues ya terminamos. Cuando termine este videojuego, pues entonces ya terminamos las horas de pantalla. Y luego seamos nosotros, por ejemplo, pues son los que siempre vamos a proponer luego esa alternancia de ocio saludable, porque obviamente a estas edades ellos no tienen, por supuesto, el autocontrol ni Nos por cuesta a supuesto, los la adultos, percepción, ¿verdad? A claro, veces. para decir, no, pues ahora voy a cambiar y voy a hacer una actividad que no sea digital. Entonces vamos a ser los que siempre nosotros les vamos a proponer una actividad que compense el dejar la actividad digital. Pues ahora vamos a dejar de ver esta serie o de ver los dibujos o de estar jugando a este videojuego y vamos a dar un paseo o vamos a sacar al perro o vamos a hacer alguna actividad que también ellos vean que cortamos esto, pero es porque vamos a planificar otra actividad. O sea, esto también es muy importante. Muy interesante. Oye, gracias a las dos. Es un placer escucharos y se aprende muchísimo. Gracias, Ruth. Gracias, Laura. Muchas gracias. Un placer. Las pantallas es que forman parte de nuestra vida. No se trata de demonizarlas, lo hemos escuchado, tampoco de mirar hacia otro lado. Se trata de entender exactamente qué lugar ocupan, cuándo ayudan, cuándo desplazan, cuándo calman y cuándo nos impiden aprender otras formas de calmar. Un niño pequeño necesita, lo hemos escuchado, jugar, moverse, dormir, aburrirse, tocar, mirar, conversar, frustrarse, esperar y volver a intentarlo. Y quizá nuestro papel como adultos no sea hacerlo perfecto, sino empezar a tomar decisiones más conscientes. Gracias por acompañarnos en Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group. Nos escuchamos en el próximo episodio.